hay que hacer una valoración, la receta, la preparación, o si es, digamos, algún nutriente enteral en especial que requiera alguna preparación especial, el almacenamiento y luego la distribución y finalmente la colocación en el paciente, ¿no? Ya, puede haber algunos errores, no son frecuentes, pero se da a veces estos errores, ¿no? Entonces, entonces es muy importante saber de seguridad en nutrición enteral. Y una complicación de la nutrición enteral es justamente el síndrome de realimentación, ¿ya? Esto se da cuando aquellas personas que han estado en NPO prolongado, en nada por vía oral prolongado, se les da el 100% de su requerimiento nutricional proteico calórico, desarrollan este síndrome de realimentación, ¿ya? Eh, el NPO prolongado, no hay un punto de corte exacto, no hay estudios donde mencionan 3 días, 5 días, 7 días, dependiendo de cada paciente. Se puede dar el síndrome de realimentación. Claro que hay factores de riesgo asociados a síndrome de realimentación. Entonces, todo eso vamos a ver, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado de nutrición enteral. La nutrición enteral se refiere al sistema de proporcionar directamente en el tracto gastrointestinal sin pasar por la cavidad bucal, ¿no? Entonces, puede ser a través de una sonda naso-orogástrica, o naso-yeyunal, o oroyeyunal, etcétera, o por gastrostomías que hemos visto, ¿no? Y cada año en Estados Unidos, este apoyo nutricional, miren, de nutrición enteral, es la modalidad utilizada en 250,000 pacientes hospitalizados anualmente, desde bebés hasta adultos mayores, ¿no? Entonces, la nutrición enteral es muy frecuente, se usa a todo nivel, cualquier edad, desde bebés, recién nacidos prematuros, a términos, adolescentes, adultos, adultos mayores, etcétera. Entonces, la nutrición enteral es muy frecuente, domiciliaria, hay nutrición parenteral domiciliaria, ¿no? También, igualmente nutrición enteral domiciliaria, ¿no? Algunas complicaciones, vamos a ver si se ve la pluma, se ve, gracias. Entonces, algunas complicaciones de la nutrición enteral, ¿no? Hay complicaciones clínicas del uso de nutriente enteral, ¿no? Por ejemplo, múltiples complicaciones gastrointestinales, ¿no? Es muy amplio las complicaciones gastrointestinales que se podría dar por el uso de nutrición enteral, ¿no? Si, por ejemplo, damos muy rápido, por ejemplo, relacionado con la velocidad de la infusión, un nutriente hiperosmolar muy rápido, va a producir en el tracto gastrointestinal una diarrea osmótica, ¿no? Porque como es hiperosmolar, jala agua, entonces si se da muy rápido, podría producir diarrea, no por el nutriente, sino por la velocidad de infusión. Algunos nutrientes tienen, entonces algunos son alérgicos al pescado, también por ahí se podría ver asociados a la nutrición, al nutriente en sí, ¿no? El síndrome de realimentación, que lo vamos a ver en un capítulo aparte, ¿no? Después, que es muy importante, isquemias intestinales, ¿no? La isquemia intestinal, si tú le das nutrición enteral a un paciente con isquemia intestinal, pues finalmente puede desencadenar en perforación intestinal, ¿no? Y aquellos pacientes que están en shock refractario, o sea, shock refractario significa que está con 2 o más pasión enteral y pues predisponer a isquemia intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un estado de shock refractario, que es muy diferente a un shock normal, ¿no? El shock refractario pues es de difícil control, hay dosis altas de vasopresores, probablemente se usa noradrenalina, adrenalina, vasopresina, entonces todos ellos eh, predisponen a isquemia intestinal, ¿ya? Se ha perdido
Entonces, el shock refractario está asociado, pues, cuando se le da nutrición, a isquemia intestinal, ¿no? Complicaciones relacionadas con el proceso, fórmula y su administración, ¿no? Por ejemplo, errores en el paso a paso de los procesos, ¿no? O sea, hay varios procesos, ¿no? Y en cada proceso puede haber errores, ¿no? Desde la preparación, la administración, ¿no? La vía por la cual se administra, conexiones erróneas muchas veces, ¿no? Alguna vez pasó que los Moya lo pasaron por viendo venosa porque la unión era similar, entonces, etcétera, etcétera. Complicaciones relacionadas con el proceso. Y complicaciones relacionadas a, entonces vamos a poner puntero. Sí se ve la pantalla, ¿no? A ver, confírmame, por favor. ¿Ya? Complicaciones relacionadas al procedimiento, o sea, por las vías utilizadas, ¿no? Que ya hemos mencionado. Entonces, miren, esta es una tabla que resume, si bien es cierto, incluye en la parte inferior en niños, pero arriba son complicaciones generales de la nutrición enteral, ¿no? Asociadas a la sonda nasogástrica, por ejemplo, malposición de la sonda, puede irse, por ejemplo, a la vía respiratoria, ¿no? Por vía traqueal, ¿no? Si es que se ha ido la sonda a otro lado. Infecciones, rinitis, sinusitis, cuando pues ya son muy frecuentes la colocación, ¿no? Sacan, colocan, sobre todo las descartables. En cambio, la siliconada dura un poco más. Erosiones nasales también, ¿no? Acá en toda la parte nasal puede erosionar. Eso en cuanto a la gastrostomía, hemoperitoneo, fístula gastrocólica, relacionada a los procedimientos, ¿no? Porque son invasivos. El síndrome de enterramiento es o sea, el botón de la gastrostomía. Se entierra, se profundiza y pues se va a perder ese botón de gastrostomía, infecciones alrededor de la ostomía, obstrucciones, desplazamiento, incluso el dispositivo de la gastrostomía se puede introducir por el orificio. Entonces, todas las complicaciones asociadas a los dispositivos, ¿no? Relacionadas a la fórmula y su administración, como mencioné, respiratorias, ¿no? Aspiración broncopulmonar, gastrointestinales, ¿no? Vómitos, el nutriente puede producir vómitos en algunos pacientes, diarreas también por su hiperosmolaridad, en algunos también un poco de estreñimiento, reflujo gastroesofágico, etcétera, etcétera, ¿no? Complicaciones metabólicas que dependen de la del paciente, de su situación clínica y de su enfermedad de base, ¿no? Hipoglicemia, ¿no? Por ejemplo, hay un nutriente especial para el paciente diabético, ¿no? Por ejemplo, el preparado para diabetes o diabéticos de Fresenius es el Diven. Y el preparado para diabéticos de Abbott es la glucerna. Entonces ellos tienen poca cantidad de carbohidratos de liberación alta. Tienen poco, más de liberación lenta, por eso no hacen picos de glicemia. Si al paciente diabético tú le das un nutriente con alto contenido de carbohidrato de liberación rápida, entonces va a hacer picos de hiperglicemias, ¿no? Entonces asociadas también a esto, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalemias, por ejemplo, en el síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación se da a todos los hipos, ¿no? Hipomagnesemia, hipocalemia e hipofosfatemia, que es el más importante. La alteración hidroelectrolítica más asociada al síndrome de realimentación es la hipofosfatemia, por eso el fósforo es muy importante, ¿no? Cuando vean potasio bajo, pidan fósforo. Si hay fósforo bajo, repongan fósforo con ampollas de fosfocalium, ¿no? Porque es muy importante el fósforo en los procesos metabólicos, ¿no? Y en niños, sobre todo, complicaciones sociales y de aprendizaje. Eso va a depender de la edad de los niños, ¿no? Entonces, el hecho que tengan una sonda, una ostomía, todo eso, pues, llega a complicaciones incluso psicológicas de los niños, ¿no? Está complicaciones de la nutrición enteral, mecánicas, gastrointestinales, hemos hablado, metabólicas, ¿no? Hiperglicemia, hipoglicemia, alteraciones hidroelectrolíticas, síndrome de realimentación, ¿no? Gastrointestinal, regurgitación, vómitos, diarrea, estreñimiento, ¿no? Ambos, ¿no? Tanto diarrea, tanto como estreñimiento, ¿no? En algunos pacientes, ese nutriente a veces puede producir diarrea por la osmolaridad, o en algunos casos se le da infusión lenta, ¿no? En modo de infusión y a veces le produce un poquito de estreñimiento, ¿no? Entonces hay variaciones.
Ahora depende mucho de la situación clínica del paciente, ¿no? Complicaciones mecánicas, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? Lesiones prácticamente por los dispositivos, ¿no? Si hay una sonda, siempre hay lesión, pues puede haber incluso a la colocación lesiones de la vía de la sonda, ¿no? Entonces, eso también está descrito, ¿no? Entonces, el proceso de la nutrición enteral va, ¿no? De izquierda a derecha, va primero por la evaluación del paciente, ¿no? Si hay que hacer una evaluación completa, no se trata de solo dar el nutriente, ¿no? Si ese paciente tiene hemorragia digestiva o no tiene hemorragia digestiva, si está contraindicada o no la sonda nasogástrica, en qué caso se contraindica, eh, si hay tumoraciones, no hay tumoraciones, toda la evaluación del paciente, ¿no? Sus laboratorios de control iniciales, perfil hepático, AGA, hemograma, y toda una serie de batería, pues, de laboratorios al inicio, ¿no? Después viene la prescripción, ¿no? De acuerdo a la evaluación, la valoración que uno hace, qué nutriente especial va a prescribir, ¿no? En general puede ser un nutriente enteral o incluso parenteral, ¿no? La revisión de la solicitud, o sea, asegurarse que sea el nutriente que sea prescrito, ¿no? Selección de la fórmula, preparación de la fórmula y etiquetado, ¿no? En eso puede haber errores también, ¿no? En la preparación de las fórmulas, en el etiquetado, ¿no? A veces el nutriente especial que viene ya con su etiquetado, donde mencionamos molaridad, cantidad de nutrientes, electrolitos, vacean a una bolsa entera especial, lo vacean. Entonces, si no le etiquetan, ¿no? Al final no se sabe qué nutriente es, si es adecuado o no para un diabético, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la formulación y en el etiquetado, más si es que se va a hacer una bolsa de nutrición entera, ¿no? Administración del producto, ¿no? Ver por qué vía hay que administrar, ¿no? Por si es una sonda orogástrica, nasogástrica, o oroyeyunal, nasoyeyunal, y después el monitoreo y reevaluación del paciente, ¿no? El monitoreo es muy importante, cómo va tolerando el nutriente, ¿no? No todos toleran, pues, de la misma manera, lamentablemente, ¿no? Algunos hacen distensión abdominal, pueden hacer diarrea, estreñimiento, ¿no? Claro, mencionan que no está tan asociado al propio nutriente, pero sí se dan los casos, ¿no? Entonces hay que monitorizar y reevaluar, ¿no? Por ejemplo, algunos son intolerantes a la lactosa, o sea, un nutriente que tenga lactosa no se da, pues, ¿no? Entonces hay que monitorizar y reevaluar el paciente, ¿ya? En ese orden. Los factores que deben incluirse en la evaluación nutricional para determinar la seguridad y la nutrición enteral apropiada según SPEN, ¿no? La historia clínica, ya hemos mencionado, ¿no? Harto mencionado, historia clínica, todo, como cualquier paciente, historia clínica. Examen físico, antropometría. Antropometría significa pues sacar su peso, su talla, los perímetros braquiales, longitudes, talón, rodilla, hombro, codo, todas esas variables antropométricas que se puedan usar del paciente. Y valores de laboratorio y otros resultados iniciales, ¿no? Hemograma, glucosa, urea, creatinina, PCR, recuerden que está asociado bastante a periodos de inanición, no solo de reacción inflamatoria bacteriana, sino también a inanición, urea, creatinina, perfil renal, perfil hepático de base, ¿no? Para ver qué nutriente es el mejor para este paciente, ¿ya? Recomendaciones prácticas para el uso adecuado de nutriente enteral, prácticos, ¿no? La indicación de la nutrición enteral debe estar justificada, ¿no? O sea, debe haber una justificación para el inicio de nutriente enteral. Por ejemplo, ¿cómo justificamos? Hacemos el cribado, el tamizaje y determinamos riesgo. Si ya está en riesgo nutricional, necesita intervención, justificamos, porque si no está en riesgo, no requiere pues nutriente especial. Pues se le puede dar, pues se le deriva a nutrición, se le da su dieta normal, hiperproteica, qué sé yo, pero no requiere de momento un nutriente especial. A eso se refiere. También tiene que justificar el médico tratante el NPO, ¿no? ¿Por qué está en NPO este paciente? ¿Va a tener un procedimiento? ¿Cuándo va a ser? ¿Por qué está en NPO? O está de repente en shock, ¿no? En UCI, o en piso, de repente está esperando un laboratorio, porque generalmente los laboratorios en las mañanas se hacen en ayunas, ¿no? En ayunas para no alterar los valores del perfil lipídico, sobre todo, o perfil hepático.
¿no? Entonces hay que justificar también por qué el paciente está en NPO, ¿no? Justificar, o de repente está sangrando, ¿no? O de repente tiene alguna otra patología que condiciona el uso, pues, del tracto gastrointestinal, ¿no? El nutriente enteral debe estar con nombre y su concentración de preferencia según corresponda, ¿no? Esto va a los nutrientes, digamos, que ya están preparados, etiquetados, y por temas logísticos, a veces se vacía en una bolsa de nutrición enteral. Entonces ahí tiene que estar qué es ¿no? Generalmente las licencias anotan, ¿no? ¿Qué nutriente es? Las moralidades casi no ponen, ¿no? Pero debería ponerse las moralidades, la concentración, etcétera, ¿no? El dispositivo de acceso enteral, ¿no? Eh, la colocación de la punta, por ejemplo, en el caso de las sondas nasoinguinales, en qué posición está la punta de la sonda, ¿no? En la naso u oroinguinal debe estar por más o menos de 5 a 10 centímetros por debajo del ángulo de Trace. Entonces, eso también es importante. Esto se controla con una radiografía de abdomen. También el dispositivo de la sonda naso-uróloga, ¿dónde está? ¿No? Si está pues realmente en el estómago o está en otra vía, ¿no? A veces pues aparece en otra vía, ¿no? Otro consejo que se debe ver bien o se debe incluir bien la velocidad de infusión del nutriente en 24 horas o por día, ¿no? Si es infusión continua o si es en intermitente o es en ciclos o es en bolos, ¿no? Todo eso tiene que estar indicado, ¿no? Se debe cambiar el nutriente enteral también con justificación. ¿Por qué se cambia de nutrición enteral de ese nutriente a este nutriente, ¿no? El método de administración del nutriente enteral, ¿no? Si es infusión continua, si es intermitente, ¿no? Digamos unas 3 horas, después unos 2 horas de reposo, después 3 horas, 2 horas de reposo, después 3 horas, intermitente, cíclica, ¿no? Cíclica. Se pasa el nutriente, buen tiempo, se suspende, se pasa el nutriente, ¿no? Más o menos casi como la intermitente, pero más cortos, ¿no? Periodos más cortos. O en bolos, ¿no? En bolos a veces se da 200 cada 8 horas, por ejemplo, en bolos, ¿no? Ahora, en los bolos casi no se recomienda. Lo mejor siempre es infusión continua para un paciente que requiera nutriente enteral por sonda, ¿no? Indicar el acceso, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Si es sonda nasogástrica, ¿no? Orogástrica, oro, o naso, yeyunal, oro yeyunal, o por gastrostomía, o por la yejunostomía, ¿no? Todos los nutrientes se pueden pasar por estas vías, ¿no? No equivocarse, pero, ¿no? A veces, ¿no? Como les mencioné, los molelos pueden pasar por vía endovenosa, ¿no? Y el paciente se complica, ¿no? Claro, no suele suceder, pero son temas de seguridad del nutriente entero, ¿no? Horario y cantidad de lavados de la sonda, eso también es importante, ¿no? Debes poner en la terapia, en la hoja de terapia, ¿no? Al final de las indicaciones, controles de funciones vitales, controles de glucosa cada 8, cada 12 horas, peor si es diabético, cada 6 horas, por ejemplo. Lavado de la sonda, o sea, se debe desocluir la sonda cada 6, cada 8 horas. Peor si es una sonda nasoyeyunal. ¿Por qué? La sonda nasoyeyunal se requiere de un procedimiento que es la endoscopía, hasta que haya cita de endoscopía, eso todo un problema. Entonces, siempre verificar el lavado de las sondas, ¿ya? Simplemente con agua, ¿no? Con mate o con agua, mates, ¿no? Con mates o con agua, se lava o se desobstruye la sonda después del uso, ¿no? O horario, cada 6, cada 8 horas, ¿no? Se debe dosar las macromoléculas, debe tener cuánto de carbohidratos se tiene, cuánto de lípidos, cuánto de proteínas, controles de glucosa, como les mencioné, más si el paciente es diabético, ¿ya? Y se debe monitorizar eventos adversos, pues, ¿no? Si el paciente está haciendo su síndrome de realimentación, intolerancia gastrointestinal al nutriente o a la velocidad del nutriente, malposición de la sonda, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos eventos adversos que uno puede identificar en ese momento cuando está administrando la nutrición enteral, ¿ya? Errores comunes en la prescripción de la nutrición enteral, ¿no? En cuanto a la prescripción, hay mucha variabilidad entre hospitales. No hay protocolos unificados, ¿no? Es lo malo, ¿no? Cada hospital tiene su protocolo y finalmente usa lo que tiene de la mejor manera, ¿no? Hay prescriptores de nutrición enteral sin entrenamiento en nutrición enteral, ¿no? Entonces, si no hay entrenamiento, vamos a pensar que
cualquier nutriente especial es lo mismo para este paciente, ¿no? Le puedes dar glucerna a un paciente séptico, le puedes, depende de ahí, iniciar un nutriente con alta carga de carbohidratos de liberación rápida a un diabético, ¿no? De ahí le puedes dar a un hepátopa de repente un nutriente rico en aminoácidos aromáticos, ¿no? Al EPOC le puedes dar de repente otros nutrientes con alta carga de carbohidratos. Entonces, cuando no hay entrenamiento, pues vamos a, digamos, de alguna manera, fallar en la prescripción del nutriente para ese paciente. Otro que es muy importante, evitar siempre dar órdenes por teléfono o de manera verbal, ¿no? O no escrita, ¿no? Recuerden, lo que no está escrito no existe. Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, evitar no dar órdenes por teléfono, no, salvo un caso extremo, ¿no? Pero evitar en lo posible las órdenes por vía verbal, sino escritas, ¿no? Y a veces hay órdenes de nutriente enteral incompleto, ¿no? Ambiguo e incorrecto, ¿no? Ahí viene incluso la letra, ¿no? La letra que sea entendible, etcétera, etcétera, ¿no? Y en general, para cualquier, incluso fármaco, no solo para la nutrición enteral. Y la prevención de aspiración pulmonar en pacientes con nutrición enteral, ¿no? ¿Cómo se previene? No, primero, el paciente que está con nutriente enteral tiene que tener una sedación mínima, ¿no? O sea, por lo menos tiene que tener reactividad, ¿no? No tiene que estar dormido, ¿no? Una sedación mínima, nada más, ¿no? Para que pueda controlar su solución, su tos, si que por ahí vomita, no se aspire, etcétera, etcétera. Y bueno, de preferencia, si hay riesgo de aspiración, si hay riesgo de aspiración, por ejemplo, en los pacientes con secuelados con TEC severo, ¿no? O personas adultas mayores encefalopáticas o sépticas, ¿no? A veces empiezo hay sépticos también, sin llegar al shock, sino sepsis. De preferencia, si hay riesgo de aspiración, insertar sonda nasoyeyunal y el nutriente enteral se debe dar en infusión continua, ¿ya? Cabecera, 30 a 40 grados, justamente para evitar las aspiraciones. Y agentes procinéticos farmacológicos, miren, metoclopramida va bien, estimula el peristalsis intestinal, ¿no? Eritromicina, miren, es un antibiótico, pero tiene un efecto a dosis, casi la mitad de la dosis que se usa como antibiótico, se usa para estimular también la peristalsis intestinal, ¿no? Eritromicina, que es un antibiótico, ojo. Y estimula la motilina de las células musculares lisas del tracto gastrointestinal. Neostigmine, que es un parasimpático mimético, ¿no? También estimula la peristalsis y levosulpiride, ¿no? Estos 4 fármacos son bastante usados para estimular el movimiento de la peristalsis intestinal, ¿ya? Entonces, esto se usa justamente para evitar estas aspiraciones, que el paciente vomite, como hacen gastroparesias, los pacientes, digamos, postrados, no hacen gastroparesias, entonces vomitan, pues, no hay un vaciamiento adecuado del estómago, del contenido del estómago, entonces vomitan, ¿no? Entonces, a eso tenemos que ayudarles con procinéticos, y si hay riesgo de aspiración, sonda nasoyeyunal y nutriente enteral por infusión continua, para suspenderle también en cualquier momento, ¿no? Factores que contribuyen a los errores de conexión, esto es importante, ¿no? ¿Qué factores contribuyen a los errores de conexión, ¿no? ¿Por qué ese paciente le puedo dar, por ejemplo, nutriente enteral por la vena, ¿no? A veces hay similitudes, justamente en estas similitudes, miren, si yo veo a veces esta conexión, puedo pensar que es pues de una vía endovenosa, ¿no? Y si veo esta conexión, puedo pensar que es de un nutriente enteral, ¿no? Y al revés también, ¿no? Entonces me puede, cuando a veces tengo este adaptador similar al de la vía endovenosa, puedo pensar que también es para vía enteral, entonces, y ahí vienen los errores, ¿no? Los errores en los dispositivos, ¿no? Y en general en cualquier fármaco, ¿no es cierto? Entonces hay factores humanos, pobre iluminación, fatiga, distracción, ¿no? Que son factores humanos. Factores físicos de diseño, bolsas con conectores universales, ¿no? No se recomiendan mucho las bolsas con conectores universales porque justamente lleva a la confusión. Jeringas endovenosas, uso de jeringa endovenosa para medicación oral, ¿no? Evitar en el hospital. Compatibilidad de conectores entre sistemas diferentes, a veces son compatibles y uno piensa que ya, pues, son compatibles, debe ser por ahí, ¿no? También es un error. Los conectores Luer justamente son estos, ¿no? Son unos dispositivos, no vamos a entrar en detalles, donde que se usa para las conexiones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Ya, y vamos a desarrollar el síndrome de realimentación, que es una complicación de la nutrición enteral. ¿Y en quiénes se da? ¿Cuál es la fisiopatología? Las causas y cuáles son las alteraciones hidroelectrolíticas más frecuentes de este síndrome de realimentación que muchas veces está subdiagnosticado, ¿no? Porque pues se desconoce en la mayoría de los casos este síndrome de realimentación, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome de realimentación? Es un trastorno complejo en que el suceso fundamental es la aparición de hipofosfatemia, ¿ya? Esto es muy importante. Hay todos los hipos, hipocalemia, hipomagnesemia y el más importante, hipofosfatemia, grave, tras la reintroducción de la nutrición, ¿ya? Entonces, como ya hemos hablado, no todo nutriente enteral es, pues, lo mejor que hay, ¿no? O sea, hay que evaluar, ¿no? ¿Cuándo se da este síndrome de alimentación o esta hipofosfatemia grave? Cuando se inicia la nutrición en pacientes que han estado en NPO por mucho tiempo, ¿no? Y no solo se da con la nutrición oral, por si acaso, ¿ah? Se da con la nutrición oral, o sea, no solo con ese, sino con la enteral, con el nutriente, o cuando inicias NPT, ¿no? Digamos, tienes un paciente, no sé, pues 10 días en NPO, por ejemplo, ¿no? Y le inicias de golpe el 100% de su requerimiento por vía endovenosa, NPT. Entonces, lo más probable es que genere el síndrome de realimentación, ¿no? Entonces, igual, si digamos, igual el mismo caso, 10 días de NPO y se le inicia nutriente enteral, o sea, por sonda o por vía, por ostomías, igual hay riesgo de síndrome de realimentación. Igual por la vía oral, ¿no? Si come, también hay ese riesgo, ¿no? Y justamente esto de la vía oral se describió por primera vez en unos soldados que fueron a la guerra y estuvieron mucho tiempo sin comer. Y cuando les empezaron a dar comida así a pastos, ¿no? O sea, su dosis completa, pues empezaron a complicarse, a tener falla respiratoria, insuficiencia cardíaca, y muchos incluso desencadenaron en muerte, ¿no? Es por eso que se describió el síndrome de realimentación, ¿no? Poco a poco hay que instalar, ¿no? 50% de requerimiento, 70%, 80%, 100%, ¿no? Entonces se da justamente en los pacientes que están en este estado, digamos, NPO prolongado, o de repente en pacientes caquéticos, no solamente caquéticos, sino otros pacientes que no hayan comido pues una dieta adecuada durante varios días, ¿no? Que estén en espera de procedimientos, ¿no? O pacientes caquéticos como en la foto, donde se les dé el 100% de su requerimiento por vía oral o por nutrición enteral especial o por NPT. En ambos, en los tres casos, se da el síndrome de realimentación. ¿Ya? Eh, Habitualmente también se producen anomalías en el balance hídrico, claro, ahorita vamos a ver, en el metabolismo de los hidrocarburos, déficit de vitaminas, ¿no? Especialmente de tiamina y de otros electrolitos, ¿no? Los hipos, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia. Y dentro de las vitaminas, ¿qué se da? Sobre todo el déficit de tiamina, ¿no? Y como consecuencia de todas esas alteraciones, por la introducción rápida de ese 100% de requerimiento proteico calórico, aparecen muchas manifestaciones cardiovasculares, respiratorias, ¿no? Cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y hematológicas, y entre otras, ¿no? Y ocurren a los pocos días después del inicio de la realimentación. No especifican cuántos días, ¿no? Hay un libro que diga tantos días ocurre el síndrome, ¿no? A los pocos días, ¿no? Puede ser 2 días, 3 días, 5 días, 7 días más o menos, ¿no? Por el inicio brusco y completo del nutriente enteral, o por vía oral o NPT. Entonces, como mencioné, la primera descripción se realizó en prisioneros de la Segunda Guerra Mundial que habían sufrido ayuno prolongado, ¿no? Al reintroducir la alimentación normal, apareció un cuadro grave de insuficiencia cardíaca, congestiva, convulsiones e incluso la muerte. Miren, hasta convulsiones, ¿no? Y en 1980 se propuso que la hipótesis de la hipofosfatemia secundaria, la renutrición rápida y total, fue lo que el aspecto fundamental de la fisiopatología de este síndrome de realimentación. Entonces, la hipofosfatemia, no se olviden, ¿no?
Aquí están los soldados que fueron a la Segunda Guerra Mundial, que han estado mucho tiempo sin comer, les dieron la nutrición del 100% y rápido, y desarrollaron pues complicaciones, ¿no? Y hasta que se describió en 1980 el síndrome de realimentación, ¿no? Que está asociado a la hipofosfatemia. Entonces, síndrome de realimentación, ¿no? Está asociado al fósforo, ¿no? Disminución del fósforo, hipofosfatemia severa, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que, pues, cuando vemos nosotros, antes de iniciar la nutrición enteral, vemos los laboratorios, ¿no? Calcio, magnesio, fósforo en sangre, y vemos que está bajo, entonces hay que reponer ese fósforo con fosfocalio, ¿no? Se repone y ya está, hacemos un control y podemos iniciar con seguridad el nutriente, ya sea por vía oral, por nutrición enteral o NPT, ¿ya? No se olvide. Entonces, miren, hay muchos diagnósticos diferenciales, muchas causas de hipofosfatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, ¿no? Estos tres hipos, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, se dan en el síndrome de Rett. Pero el más importante es la hipofosfatemia, ¿no? Y hay diagnósticos diferenciales. Una causa de la hipofosfatemia es el síndrome de realimentación, pero hay muchas causas, como vemos acá, incluso sepsis, intoxicación por salicilatos, insulina, glucosa intravenosa, adrenalina, salbutamol, terbutalinina, dopamina, etcétera, etcétera, ¿no? Relacionados, por ejemplo, eso a la alcalosis, disminución de la absorción intestinal de este mismo electrolito, aumento de su excreción renal, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y miren, en ambos, ¿no? En aumento de la movilidad extra intracelular, aumentos, salida al espacio extracelular, ¿no? Y aumento de la movilidad extracelular, en los tres casos se da el síndrome de realimentación, ¿no? Recuerden eso. Y obviamente hay, pues, diagnósticos diferenciales que son hartos, demasiados, ¿no? ¿No? Igual, lo mismo, causas de hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, ahí está, tenemos todo, síndrome de realimentación, ¿no? Síndrome de realimentación, hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipopotasemia, también síndrome de realimentación. Los demás son diagnósticos diferenciales, ¿no? Son muchos diagnósticos. Entonces, cuando uno está en riesgo de síndrome de realimentación, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con desnutrición crónica, ¿no? O desnutrición crónica reagudizada, o una desnutrición aguda, como pacientes, por ejemplo, un paciente post-TEC severo que se accidenta hace 5 horas, hace 4 horas, ¿no? Y empieza a tener una serie de reacciones inflamatorias agudas propios del TEC severo, entra a sala, se le intuba, sale en máquina. Entonces, estos pacientes tienen riesgo de hacer síndrome de realimentación, ¿no? Aumenta si existen déficits nutricionales de larga evolución, ¿no? Como en el alcoholismo o pacientes de la tercera edad. Por ejemplo, si este paciente que se accidenta con TEC severo de por sí es alcohólico, más riesgo todavía va a tener de desarrollar síndrome de realimentación, ¿no? Los obesos mórbidos también, con importante pérdida de peso tras la cirugía bariátrica, ¿no? Pacientes oncológicos con nutrición parenteral total o enfermos sometidos a sueroterapia intravenosa prolongada. Todos esos tienen riesgo de hacer realimentación o síndrome de realimentación, ¿no? Pacientes con tumores de cabeza y cuello, ¿no? ¿Por qué estos pacientes con tumores de cabeza y cuello están pues en ayuno, ¿no? Más de 5 días. Acá hay un punto de corte que menciona, el único que me he encontrado, ¿no? Menciona días. Más de 5 días de ayuno, más o menos, estos pacientes con tumores de cabeza y cuello, ¿no? Que presentan disfagia, ¿no? Por progresión tumoral, pues ahí tienen más riesgo de hacer síndrome de realimentación, ¿no? Y bueno, existe pues el riesgo de hacer este síndrome con cualquier tipo de soporte nutricional, ¿no? Incluso si el paciente está con solo nutrición oral en su domicilio, igual sigue el riesgo es alto, ¿no? Y algunos estudios documentan una mayor incidencia con la nutrición enteral, ¿no? ¿No? Que con la parenteral, pero en ambos se da, ¿no? Entonces, en ambos, por vía oral, por nutrición enteral o por nutrición parenteral, ambos, ¿no? Pero algunos podrían documentar
que hay mayor incidencia con una nutrición entera, ¿no? Miren, otra vez, pacientes en riesgo de desarrollar síndrome de alimentación, ¿quiénes? Los pacientes con desnutrición crónica, ¿no? Por ejemplo, estos términos habrán oído kwashiorkor con marasmo, los pacientes con anorexia nerviosa, desnutrición ligada a enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades crónicas, ¿no? La caquexia cardíaca, ustedes saben cómo está el paciente cardíaco, ¿no? Tiene una fase cardíaca, ¿no? Que es bastante conocido. EPOC, los pacientes con EPOC también tienen una contextura bien inusual. Los pacientes cirróticos, todos esos con enfermedades crónicas tienen riesgo de hacer síndrome de realimentación. El alcoholismo crónico, ¿no? Y de por sí ya tienen déficit de vitamina, de tiamina, ¿no es cierto? Pacientes oncológicos, miren, hay ayuno de 7 a 10 días, 7 a 10 días más o menos, ¿no? Asociado a estrés o depresión, pacientes posoperados, ¿no? Posoperados, obesos mórbidos tras pérdida de peso masiva, ¿no? Por ejemplo, se hacen operar de cirugía bariátrica y rapidito empieza a perder peso, miren, hacen síndromes de realimentación. Muchos pacientes, obesos mórbidos post cirugía bariátrica se han muerto al 7º, al 10º día, han hecho falla cardíaca, falla respiratoria, distrés severo, etcétera, etcétera. Probablemente explicados por este síndrome de realimentación. Las huelgas de hambre también, ¿no? Están en un EPO prolongado. Descompensaciones diabéticas hiperosmolares, ¿ya? Miren las guías del NICE para identificar pacientes con riesgo síndrome de realimentación, ¿no? Claro, nivel D de recomendación, ¿no? No son absolutos estos criterios, pero sí nos ayudan, ¿no? Dice pacientes con más o igual de uno de los siguientes: IMC menos 16, pérdida inintencional de peso más del 15% en los últimos 3 a 6 meses, ingesta nula o escasa más de 10 días, ¿no? Más o menos ponen 7 días, ¿no? 10 días, más o menos, hay unos puntos de corte, ¿no? Niveles de fósforo, potasio o magnesio bajos antes de iniciar el soporte nutricional. Por eso es muy importante tener esos valores antes de iniciar cualquier soporte nutricional en general, sea sobre todo nutriente enteral o NPT, ¿no? Para iniciar nutrición parenteral total, debemos tener los laboratorios iniciales correspondientes, ¿no? O pacientes con más, yo igual de 2 de los siguientes criterios: IMC menos 18.5, pérdida inintencional de peso más de 10% en los últimos 3 a 6 meses, ingesta nula escasa mayor a 5 días, ¿no? 5 días se pone acá, ¿no? Historia de uso de alcohol o fármacos como insulina, ¿no? De los diabéticos, recuerden, quimioterapia, ¿no? Antiácidos o diuréticos. Entonces, ahí las guías NICE nos ofrecen por lo menos una ayuda para identificar a los pacientes con riesgo de síndrome de realimentación, ¿no? La patogenia es bien, bien interesante, ¿no? Ya, la patogenia es bien interesante. Hay un aumento de la secreción de insulina, o sea, cuando tú das el 100% del requerimiento de manera rápida, ¿qué pasa? Provocas un aumento de la secreción de insulina, ¿no? Sobre todo si las dietas son ricas en carbohidratos, digamos, solo pan, por ejemplo. Entonces, aumentas de manera brusca la secreción de insulina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estás metiendo bastante carbohidrato, ¿no? Aumenta la glucosa, aumenta rápidamente la secreción de insulina. Y esto, ¿qué origina esta secreción de insulina o este aumento de secreción de insulina tan rápido? Entrada de fósforo, potasio y magnesio, ¿no? Ustedes saben que la insulina hace que entre la glucosa del espacio intravascular a las células, ¿no es cierto? Y asociado a glucosa, ¿qué entra a la célula? ¿Qué entra? ¿Qué electrolito entra? Potasio y fósforo, ¿no? Potasio, jala potasio. Por eso para el tratamiento de rescate para hipercalemias, ¿no? Es la famosa solución polarizante que se prepara con dextrosa e insulina, ¿no? Porque justamente la insulina hace que se meta potasio, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso cuando das insulina en infusión en el diabético con estado hiperosmolar, hay que vigilar mucho, mucho el potasio porque produce hipocalemia, ¿no? Entonces, este aumento brusco de insulina, ¿no? Esta secreción de insulina hace que el potasio con la glucosa, lógicamente, se metan a la célula. Y no solo potasio, sino fósforo y magnesio. Por eso es que producen los hipos, alteraciones del fósforo, hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesia, ¿no? Y aumento de la síntesis de proteínas, lípidos y glucógeno, ¿no? Entonces, aumenta la síntesis de proteínas, lípidos, ¿no?
Miren, y para la síntesis de estos mismos, de las proteínas, de los lípidos, del glucógeno, justamente se necesita fósforo, magnesio y tiamina. Y como está disminuido este fósforo y magnesio y tiamina, y necesita el cuerpo justamente para la síntesis de estas proteínas, lípidos y glucógeno, entonces aumenta su demanda de estos electrolitos y se puede exacerbar su déficit, o sea, se usa más estos electrolitos, ¿no? Entonces va a bajar más la concentración de estos electrolitos, entonces mayor complicación. Y el hiperinsulinismo ejerce un efecto antinatriurético en el túbulo renal, o sea, se retiene agua y sodio, entonces retienes agua y sodio, más volumen, agua y sodio está acompañado, recuerden, se absorbe más agua y sodio en el túbulo renal, mayor volemia, es como una sobrecarga hídrica en el paciente, se aumenta el gasto cardíaco, falla cardíaca, ¿no? Se descompensa el paciente por aumento de la volemia, ¿no? Y un aumento del gasto energético, ¿no? Y también hay un aumento de conversión de T4 a T3. Todo esto me va a llevar justamente el síndrome, a las complicaciones propias de un síndrome de realimentación, ¿no? Entonces hay un aumento de insulina, picos de insulina por un aumento brusco de la dieta, sobre todo hidratos de carbono. La insulina hace que pase la glucosa del intravascular a la célula, no solo insulina, sino fósforo, potasio y magnesio, por eso se produce la disminución de los mismos, ¿no? Y a la par aumenta la síntesis de proteínas, lípidos y glucógeno, y esta síntesis de proteínas, lípidos y glucógeno necesita justamente estos electrolitos que ya se han consumido o que ya han pasado a la célula, entonces aumenta el déficit de los mismos, y cuando hay una alteración severa de estos mismos, pues si hay una hipocalemia severa, pues arritmias, hipomagnesemia severa, arritmias, hipofosfatemia severa, también arritmias, colapso cardiovascular, falla respiratoria, eh, falla del sistema nervioso. Y entonces, hiperinsulinismo aumenta la absorción de sodio y agua a nivel del túbulo renal, más carga, más volemia, y si el paciente no compensa, va a producir falla cardíaca, ¿no? Y también un aumento de la conversión de T4 a T3, ¿no? Ahí está, miren, en la realimentación, hiperinsulinemia, ¿qué va a producir? Retención de sodio y agua, más bulimia, y si el paciente es mayor de 65 años, probablemente ya tenga una patología estructural cardíaca, no va a descompensar, pues, ¿no? Va a producir más falla cardíaca, ¿no? Y si ya tiene falla cardíaca, peor todavía, ¿no? La hiperinsulinemia produce aumento de captación de glucosa celular, aumento de la síntesis proteica, anabolismo, ¿no? Pero para hacer eso necesita justamente los electrolitos, potasio, fósforo y magnesio, que ya hay un déficit ya, ¿no? Entonces, la insulina internaliza estos electrolitos al interior de la célula, entonces va a producir en la sangre, ¿qué? Hipofosfatemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, ¿no? Y aumento de incremento de los requerimientos de tiamina. Entonces, si el paciente es alcohólico, no tiene tiamina, peor todavía, ¿no? Listo. Ya habíamos hablado de las alteraciones bioquímicas y manifestaciones clínicas, ¿no? ¿No? Ahorita vamos a ver todos los hipos, recuerdan, ¿no? Que son propios del síndrome de realimentación, ¿no? Ahí están las manifestaciones clínicas del síndrome de realimentación a nivel digestivo, cardiovascular, respiratorio. Digestivo, miren, cada uno tiene la hipofosfatemia en el digestivo que produce, por ejemplo, anorexia, náuseas, vómitos. Cardiovascular, insuficiencia cardíaca, arritmias, muerte súbita. En la parte respiratoria, contractibilidad diafragmática alterada, o sea, el diafragma, ustedes saben que se tiene que contraer, ¿no? Entonces hay una disminución de la contracción de la misma y nos va a llevar a la falla respiratoria, pues, ¿no? Hipopotasemia, ¿no? Arritmias, bastantes arritmias, cambios electrocardiográficos, descenso del ST, aplanamiento, inversión de la onda T, ondas U, arritmias, taquicardias auriculares, bradicardia, todo tipo de arritmias, bradiarritmias, taquiarritmias, ¿no? Hipopotasemia. Hipomagnesemia, también arritmias, a nivel del tubo digestivo, anorexia, náusea, vómitos, diarrea, ¿no? Etcétera, etcétera. El déficit de tiamina también, insuficiencia cardíaca, ¿no? Y la misma retención de sodio, ¿no? Recuerden, si tiene falla cardíaca, más retención de agua y sodio, más falla cardíaca, porque aumenta la volemia. Recuerden que el paciente con insuficiencia cardíaca compensada maneja volúmenes pequeños. Si tú le aumentas de golpe 500, 100, se descompensan, hacen congestión pulmonar, falla respiratoria, muerte, ¿no?
Entonces, es toda una serie de procesos fisiopatológicos que me puede llevar el síndrome de realimentación, ¿no? Hematológicos a nivel del sistema nervioso, parestesias, convulsiones, somnolencia, a nivel renal, necrosis tubular, poliuria, etcétera, 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 ¿no? Ahí está. Eso es más de lo mismo, ¿no? Miren, más de lo mismo. Entonces, afecta a todos los sistemas, cardíaco, respiratorio, neurológico, muscular, hematológico, gastrointestinal y otros, ¿no? Finalmente puede desencadenar incluso en la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se previene? Identificar siempre factores de riesgo, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? IMC bajo, pacientes con encaquexia, pacientes con NPO prolongado, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas de base, pacientes con enfermedad renal, etcétera, etcétera, ¿no? Identificar factores de riesgo, siempre solicitar laboratorios para tener un medio interno aceptable. Si no se tiene un medio interno aceptable, hay que corregir. Si el paciente antes del inicio de la nutrición enteral tiene hipos, hay que corregir, ¿no? Hay que corregir. Asegurar dar aporte de macronutrientes según las fases de estrés. Hemos hablado de las fases de estrés, ¿no? ¿En qué fase de estrés está? Tanto de calorías le corresponde, tanto de proteínas, no dar al 100% en el día 1 en pacientes con NPO prolongado, ¿no? Incrementar las calorías de manera paulatina, también, ¿no? Solicitar laboratorios control, ¿no? Después de la administración del nutriente enteral, ¿no? Apertura de hoja de balance hídrico, ¿no? Sobre todo si es NPT, control de funciones vitales, lógicamente, ¿no? Entonces, miren todas las medidas preventivas en el síndrome de realimentación según las guías NEI de 2006, ¿no? Identificar siempre el paciente en riesgo, ¿no? Laboratorios, potasio, calcio, fósforo, magnesio, administrar, miren, incluso sugiere tiamina por vía oral, pensando en que tenga un cierto déficit o pensando en que podría ser un síndrome de la alimentación, ¿no? Miren, acá sugiere iniciar soporte nutricional, sea cualquiera, soporte nutricional, sea por vía oral, NPT o nutriente enteral, 10 kilocalorías por kilo por día. Y vamos subiendo, ¿no? Hasta el séptimo día, miren, hasta el séptimo día. Y rehidratación cuidadosa y suplementar, corregir los niveles de potasio, fósforo, calcio, ¿no? Y monitorizar los mismos en las primeras 2 semanas y tratar cuando sea necesario. Claro, o sea, hacer el manejo del medio interno, ¿no? Corregir antes de empezar. Y si hemos empezado, si en los controles hay alteraciones, corregir también y continuar aumentando las dosis de kilocalorías y de proteínas hasta el día más o menos, día 7, ¿no? Para alcanzar su requerimiento total, ¿no? Y eso depende también del paciente, del contexto clínico, ¿no? Está más de lo mismo, ¿no? Tratamiento, siempre debe haber corrección agresiva de las alteraciones, ¿no? Si encuentras todos los hipos, corrige, ¿no? Disminuir o incluso suspender el aporte de nutrientes de forma inmediata si es que se sospecha de síndrome de realimentación asociada al soporte nutricional, ¿no? Instaurar medidas de apoyo necesarias para el manejo de sus complicaciones, ¿no? Administrar 100 miligramos de tiamina intravenosa si aparecen cambios neurológicos, ¿no? Sobre todo en los alcohólicos. Y el soporte nutricional podrá reintroducirse tras comprobar que el paciente esté estable y asintomático, ¿no? Se puede reiniciar, ¿no? Y siempre bajo, ¿no? Bajo, o sea, un 50%, ¿no? De su requerimiento puedes iniciar poco a poco y vas evaluando, ¿no? Entonces ahí ves las guías, qué es lo que recomiendan, ¿no? Poco a poco en general, ¿no? Ahí están las principales presentaciones de fosfato, potasio y magnesio, ¿no? Todos. Ahí tenemos sus concentraciones y con estos puedes corregir la hipofosfatemia, la hipocalemia y la hipomagnesemia, ¿no? Ahí está, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, el potasio también viene en pastillas, ¿no? Incluso en nefrología se usa bastante en tabletas, el potasio, ¿no? Incluso lo mezclan con jugo de naranja, se le da al paciente, se corrige, ¿no? Para que no tenga, pues, justamente alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Listo. Entonces acá vamos a descartar. Ya está. Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Está bien? ¿Alguien ha levantado la mano? A ver qué dice acá. Guayllane Neucapuri. Ya es tarde, ¿no? Ya.
Entonces, a ver el grupo. A ver, están levantando creo la mano. A ver, ¿quién está levantando la mano? Daphne. La doctora Daphne ha levantado la mano. ¿Una pregunta, alguna duda? No, doctor, disculpe, se levanta la mano sin querer. Ah, ya, listo. Doctor, buenas noches. ¿Podemos empezar, por favor? Sí, claro. Empiecen. Aprendamos cámaras. A ver, el doctor Kenji. Está. Kenji Javier. ¿Quiénes más son de tu grupo, Kenji? Sí, doctor. En breve le voy a presentar la diapositiva. Ahí figura todos nuestros Prendan puntos. sus cámaras, chicos. Ya para por lo menos conocernos. Ya se termina el semestre, ya van a pasar, ya van a terminar. No les falta nada ya. Casi nada. El grupo prenda sus cámaras, ¿ya? $33. Ayer, miren, hemos empezado 36 y hemos terminado 31, incluso llegábamos a 29 en algunos momentos, ¿ya? Tienen que estar, pues eso por lo menos ya asegura que hay una presencia efectiva, ¿no? Porque uno puede prender su cámara y no estar, ¿no? Anel, por favor, me mandas una captura de pantalla para ver. Gracias. Ya está. ¿Qué tal? A ver qué tema es. Falla intestinal aguda. Esto es importante, ¿no? Bastante van a haber falla intestinal aguda, sobre todo en cirugía, ¿no? Los posoperados. Ya están. ¿Córdoba está? Córdoba. Sí, doctor, presente. Ya, Kenji. Guamán Valdés.